Hola a todos. Bueno, despedimos rápidamente a los alumnos de segundo año de la Escuela de Ministerio. Un pequeño comentario, como hoy no está Gonzalo, a mí me toca iniciar el Zoom y dar la bienvenida a cada primer año, así que les pido por favor que me esperen unos minutos. Y vamos rápidamente a iniciar ya con la clase de primer año. Les pedimos disculpas, hubo un problema técnico con la clase de segundo, por eso estamos arrancando tan tarde, así que no queremos demorar mucho tiempo. Simplemente disponete ahí a recibir la enseñanza de hoy. Estamos aprendiendo acerca del libro del Pastor Carlos, de Diseñador de tu Futuro, que es la materia que está dando Gonzalo, así que una materia espectacular para planificarnos, para proyectarnos y para buscar guía y revelación del Espíritu Santo para justamente diseñar nuestro futuro conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que con esa introducción bien corta, los dejo de la mano de Gonzalo, que Dios los bendiga mucho. Hola, buenas noches. Qué bueno tenerlos ahí nuevamente del otro lado. Qué clases maravillosas estamos teniendo de revelación, de profecía con el Pastor Carlos. Estoy realmente entusiasmado porque obviamente yo estoy aprendiendo junto con ustedes y me lleva esto a pensar en el ejército de hermanos que se está formando, de gente acostumbrada a escuchar revelación, la voz de Dios y eso tiene que ser bueno, va a ser bueno para nosotros como iglesia, para ministrarnos entre nosotros y principalmente para extender el reino, que es la finalidad que cada uno de nosotros, que todos nosotros tenemos. Así que la expectativa de todo lo que se va a generar a partir de la enseñanza, de recibir, de aprender, de revelación, es maravilloso. Realmente estoy con una expectativa enorme de todo lo que se va a ir generando, de seguir trabajando juntos en los laboratorios y de profundizar, el darnos palabras los unos a los otros. Realmente la expectativa, como decía, es gigantesca. Así que nos metemos ahora sí en la enseñanza de hoy. Sos muy bueno, Mati, haciendo resúmenes, te felicito, la verdad. Quería solamente recordarles las dos P anteriores que habíamos visto, las dos que nos resumió Mati recién. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de la primera clase de propósito? O sea, que Dios nos hizo maravillosamente bien a cada uno de nosotros y nos soñó, nos pensó, nos creó y nos diseñó con un propósito específico, único, individual. A cada uno de nosotros, a vos y a mí. El éxito como diseñadores de nuestro futuro siempre se va a basar en la obediencia a los principios del diseñador. Eso es clave para nosotros. Y la importancia de tener claro que el proceso por el cual vamos a ir diseñando nuestro futuro es un proceso de colaboración entre nosotros y Dios. Y eso es importantísimo. Tomamos los principios y en función de esos principios construimos, diseñamos el futuro junto con Dios. Somos participantes, nos toca a nosotros una parte importante del diseño de nuestro futuro. Y la segunda P que vimos en aquel momento fue la de pasión. Cuando conocemos el propósito, cuando tenemos claro para qué vivimos y vamos a honrar a Dios, produce en nosotros un fuego interior y eso se llama pasión. Y cuando veíamos el propósito, hablábamos de visión. Y después las dos P que nos resumió muy bien Mati recién, que hablaba de pasado y de potencial. Una cosa que agrego relacionado con el potencial, que es algo que siempre me entusiasma esta palabra, y es el hecho de que la buena noticia es que todos tenemos posibilidad de recuperar nuestro potencial. No importa en qué momento de la vida estés, no importa lo que hayas vivido hasta este momento, no importa cuántos hayas utilizado del potencial que Dios te dio, tenés posibilidades de recuperar tu potencial. ¿Por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Son irrevocables. Dios los dio y ahí los tenés. Son tuyos, te pertenecen, los puso en tu vida para que los uses. No importa en qué momento los empezás a usar.
Lo importante es que te des cuenta y los empieces a utilizar esos dones y a poner en práctica tu llamamiento. Y hoy, como nos adelantaba Mati, vamos a ver 3P, la P de personalidad, la P de personas o el principio de las personas y la P de planificación. Empecemos por personalidad. A muchos nos hubiera gustado que al nacer nuestros padres hubieran recibido una descripción detallada de cuál era nuestro propósito en la vida. Pero eso claramente no ocurrió. En la mayoría ni siquiera ha ocurrido que nos hayan enseñado a ser disciplinados o a aprovechar las oportunidades o a buscar a Dios en algunos casos. Hicieron lo que podían, yo siempre digo esto, hicieron lo que podían, lo que les salió, lo que sabían y sin lugar a dudas y principalmente lo que recibieron. ¿Sí? Lo que recibieron nuestros padres es lo que nos transmitieron en la gran mayoría de los casos. Todos los factores de nuestra crianza, nuestras vivencias, influyen, pero ninguna es determinante para nuestro futuro. Así como hablábamos la vez pasada de que nuestro pasado había formado, era parte de la formación de nuestro presente, inevitablemente, pero que no determinaba nuestro futuro, bueno, nuestra personalidad, todo lo que hemos recibido como crianza, de nuestros padres y las vivencias que hemos tenido, influyen en nuestro presente, pero ninguno es determinante. A pesar de esto, a pesar de todo lo que hemos recibido y la crianza que hemos recibido, Dios no se conforma a que vivamos fuera de nuestro propósito, adormeciendo nuestro potencial. Él es el más interesado, Dios es el más interesado en que cumplamos nuestro propósito. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos pensó en amor, nos diseñó únicos, para que en el tiempo indicado nuestros padres nos concibieran y nos trajeran a esta tierra, precisamente a cumplir ese propósito que Él tuvo y tiene en mente desde la eternidad para tu vida y para la mía. Desde la eternidad para tu vida y para la mía. Por eso Dios siempre está dispuesto a mostrarnos ese propósito cada vez que lo buscamos. Si yo tengo la disposición de entregarme, de ponerme en la búsqueda de ese propósito, de encontrar cuál es el propósito para mi vida, tenemos que estar seguros que si entramos en ese proceso, Dios siempre va a querer mostrarte la dirección, el camino, el sentido, el lugar hacia donde está yendo tu vida. Estamos inmersos constantemente en un proceso de hallazgo y confirmación. Tus talentos, tus dones tienen que coincidir con tu propósito. Dios no se contradice. Incluso las experiencias negativas forman parte de toda esa historia, de ese background, del equipamiento que necesitas para llegar a ser y hacer lo que Dios pensó para vos. Si recuerdan en los ejercicios de los laboratorios anteriores, estuvimos hablando de talentos, de dones, marcando esos 7, 10 talentos más importantes que tenés, esas habilidades naturales. Tu propósito tiene que estar en dirección a eso. Incluso, acabo de decir, todas las experiencias, incluso las negativas, forman parte de toda tu historia y de lo que formaron y de lo que van a formar, y que formaron tu carácter como consecuencia y forman parte de tu propósito también. Porque si creemos que Dios es bueno, sabemos que Él no nos envió esas experiencias negativas, y lo escuchábamos justo este domingo al pastor predicar justamente de esto, al pastor Carlos predicar de esto, porque no hay nada malo en Él. No hay nada malo en Dios, por eso no puede enviarte cosas malas. Y además, en contraposición, tiene la capacidad infinita, Dios, de transformar todo lo que el enemigo planeó, diseñó para maldición en tu vida y transformarlo en bendición para cada uno de nosotros. Por eso es importante que todos nosotros conozcamos los rasgos principales de nuestra personalidad. El apóstol Pablo nos desafía en 2 Corintios, el capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos,
¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Analizarnos a nosotros mismos, evaluarnos, probarnos para conocernos bien, es parte también del diseño de nuestro futuro. Es importante saber de dónde estamos, de dónde partimos y cuáles son esas principales características de nuestra personalidad. Metiéndonos en este tema específicamente, William Armstrong desarrolló un esquema para describir mejor las estructuras de personalidad de la gente. Lo resumió en 4 estilos básicos. Es una definición básica, justamente, y se conoce como DISC por sus siglas en inglés. No sé cuántos pudieron, si recibieron los ejercicios, seguramente sí lo hicieron, y algunos tuvieron la posibilidad de utilizar el link que les enviamos para hacer esa especie de test. No es determinante ese test, es bastante básico el test que les mandamos, pero es una orientación para saber en cuál de los cuadrantes está ubicada nuestra personalidad, y es importante que lo conozcamos. Las personalidades, ahí las tienen en la pantalla, son la primera, la D, tiene que ver con dominante, que describe la manera como lidia las personas con los problemas, cómo se reafirman a sí mismos, controlan las situaciones. Se trata de personas orientadas principalmente al alcance de metas, por ahí te estás identificando, que prefiere concentrarse en tareas y cosas más que en personas y relaciones, y que privilegia la cantidad y tiene un perfil extrovertido, o sea, la cantidad de cosas, de tareas, y tiene un perfil bien extrovertido. La I es de influyente, ¿sí? El influyente describe la manera en que lidia con las personas, la forma en que se comunica y se relaciona con otros. Personas orientadas principalmente a las personas y a las relaciones, que tiene un perfil también extrovertido y dirigido a las metas. Después tenemos el estable o stable en inglés, estable, describe su temperamento, su paciencia, su persistencia, su amabilidad. Este cuadrante combina la preferencia por las personas y las relaciones, pero su perfil es de una persona introvertida, que está orientada a los procesos y que se enfoca en la calidad. Y por último, la C, que podría ser traducido como concienzudo o analítico mejor, como para que lo entendamos mejor, describe cómo afronta y organiza sus actividades, procedimientos, responsabilidades. Este tipo de personalidad básica comparte también la orientación a procesos y a la calidad, pero su preferencia es enfocarse en tareas y en cosas más que en personas y en relaciones. Entonces, fíjense, esto es solamente un repaso absolutamente básico, como para que ustedes se den una idea por qué cuadrante se inclinan más en función de esta pequeña descripción. Y si hicieron el test que les mandamos, bueno, tienen una idea un poquito más profunda, repito, no es determinante, el test era absolutamente voluntario, pero si lo querían hacer, nos da información. Si somos dominantes, si somos influyentes, si somos estables o si somos del perfil analítico. Algunos extrovertidos, otros introvertidos, nada está mal, es como somos. Es como somos, no hay perfiles mejores que otros, sino que Dios nos proveyó a cada uno de nosotros determinadas características de nuestra personalidad, y nuestro propósito está siempre orientado, pegado a ese tipo de personalidad que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Esto no quiere decir que uno no pueda desarrollar otras características que forman parte incluso de algún otro perfil de personalidad, pero Dios nos dio una básica, te dio la tuya, la que te pertenece a vos, la que sos vos, y a partir de esa tenés que diseñar tu propósito, porque como decíamos antes, Dios no se contradice, y nuestro propósito siempre tiene que ver con la personalidad que Él imprimió única y particular en cada uno de nosotros. Así que no hay un perfil mejor que el otro, solamente son diferentes. Pasemos a la segunda P, que tiene que ver con las personas. ¿Sí? Este es un principio, el principio de las personas, muy interesante. Como diseñador de nuestro futuro, nosotros debemos saber que nunca cumpliremos nuestro propósito de manera solitaria. Esto es clave. Necesitamos a las personas. No podemos tener éxito sin otros. ¿Sí? También es importante cuidar como consecuencia de quién me rodea.
Si voy a necesitar inevitablemente a las personas, tengo que cuidar de qué personas me rodeo. Tengo que cuidarme. Debemos rodearnos de personas que van en nuestra dirección, en la dirección del cumplimiento de nuestro propósito. Acompáñenme a leer ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, los versículos 35 al 43. Hay una historia allí que ilustra maravillosamente bien la importancia de rodearse de la gente correcta. Acompáñenme en la lectura. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo. Con ella era la mujer que había tocado el manto de Jesús. Le estaba hablando con ella todavía. Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija, a Jairo, está muerta. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había y que había mucho llanto y lamento. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre, a la madre de la muchacha y a los 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Jesús tenía muy claro su propósito. Pedro lo refleja muy claramente ahí en Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Tenía claro su propósito. No dudó en alejarse de la multitud y atender la necesidad del padre cuya hija había muerto. Tampoco dudó en sacar del lugar a los que no creían. Deshacer las obras del diablo y hacer bien a las personas era el propósito que Jesús tenía claro. Por eso deja la multitud y va a cubrir la necesidad del Padre y resucita a su hija. Cuando nosotros empezamos a diseñar nuestro futuro, empezamos a pensar en el propósito que Dios puso para cada uno de nosotros y empezamos a definirlo, enfrentaremos oposición, de esto no hay duda. Nuestro propósito se encontrará inevitablemente con oposición. Jesús la encuentra dentro de la misma casa donde estaba la niña. Primero le dicen que era tarde. ¿Sí? Le dicen, no, ya no hace falta, tu hija murió, no molestes al maestro. Pero Jesús avanza, no está muerta, sino duerme. ¿Por qué tanto lloro, tanto alboroto? No está muerta, duerme. Si no tienes claro tu propósito, tampoco, recuerden, tendremos pasión. Y sin ella, el primer obstáculo te va a hacer abandonar y no vas a seguir avanzando. La pasión, consecuencia de la claridad de propósito, es lo que nos hará superar obstáculos y vencer aparentemente toda imposibilidad que se nos ponga por delante, toda la aparente imposibilidad que se nos ponga por delante, que se nos plantee en el camino. Jesús se topa con el rechazo de la gente, decían que se reían de él, se burlaban de él. Pero Jesús tenía claro su propósito, su misión, deshacer las obras del diablo y salvar a las personas, y no le importó el rechazo, la burla. No te va a afectar si vos tenés claro el propósito en tu vida, si hay pasión como consecuencia de eso, no te va a importar la burla, el rechazo, todo freno que la gente pueda ponerte por delante. Hay 2 principios que Jesús aplicó en el proceso de realizar este milagro, que son muy importantes y que tomen nota en este momento, es clave. Los principios son selección y separación. Selección, en el versículo 37 dice, y no permitió
que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Era la fuerza de élite de Jesús, eran los mismos que fueron con él al monte de la transfiguración. Es clave elegir bien quiénes te acompañan en el cumplimiento de tu propósito. La elección es clave, no es cualquier persona, no es los que están alrededor de casualidad, sino que tenemos que ser intencionales al momento de seleccionar a la gente. Por eso es importante, selección. El segundo principio que les mencionaba es separación. En el versículo 40 dice, echando a todos afuera. Sacó a la gente que se burlaba, sacó a la gente que se reía, sacó a la gente que no creía, que no tenía fe. Jesús separa a los que no creen, gente que no entendía el propósito, que no tenía fe, que declaraba que era imposible. Personas negativas que contaminan la atmósfera, personas que te querrán hacer salir de tu sueño, desviarte de ese camino que Dios te está marcando, que intentarán convencerte de que no podés. Tenés que echarlas fuera de tu propósito. Hay que separar a esas personas y estar atento a que no contaminen tu espíritu, principalmente si se trata de cristianos, llenos de cristianos tirabombas que en realidad lo que hacen es desviarnos del propósito que Dios puso para nuestra vida. Alejarnos de personas que nos hacen cometer abortos es clave, que te hacen abortar los sueños por su influencia negativa. Hay de esas personas, lamentablemente. El profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 17 decía, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación, de estar rodeado de gente que no creía y que se alejaba de Dios. Debemos tener cuidado con quienes mantenemos compañía. Reitero, tenemos que ser intencionales al momento de elegir las personas que van a acompañarnos en el cumplimiento de nuestro propósito. No toda la gente, perdón, es positiva para nuestra vida, para el diseño de nuestro futuro. Y mal que nos pese, debemos saberlo y tenerlo en cuenta. No es un tema menor. En el Salmo 1, iba a decir el Salmo 1.1, pero en realidad el Salmo 1 completo es como una guía para saber a quiénes seleccionar. Es un salmo maravilloso. En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Consejo fuerte pero necesario. No hagas funcionar tu vida por el consejo de las personas no apropiadas. No le des bolilla a cualquiera que te dice cualquier cosa. Consejos, comentarios que matan tu fe, que no coinciden con la palabra de Dios, que te llevan al pecado, que son críticas, murmuraciones, chismes, que te tiran para abajo. Por eso es tan importante lo que estamos aprendiendo del ministerio de revelación. De que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a recibir revelación. Para este tipo de decisiones va a ser clave este aprendizaje. El aprendizaje de entender y de discernir cuál es el espíritu de las personas que están a nuestro alrededor y si van a sumar o van a restar en la dirección de nuestro propósito. Por eso es importante, si te sentás con ellos, sos parte. No es excusa de decir, bueno, son mis amigos, es mi grupo, yo no me engancho con lo que me dicen, pero necesito pasar tiempo con ellos. Siempre van a influenciar, en este caso mal influenciar tu vida. El versículo 2 del Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que juntarnos con aquellos que se deleitan en la sabiduría, en la palabra, en obedecerla, que buscan a Dios, que promueven a las personas, que te impulsan, que te hacen ir para adelante, que te dan palabra, porque nosotros mismos debemos deleitarnos en los principios de la palabra y la consecuencia va a ser que vamos no solamente a definir correctamente el futuro, el propósito para nuestra vida, sino que además vamos a ser de influencia positiva para los que están alrededor.
El versículo 3 del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo hace y todo lo que hace prosperará. El fruto son los sueños de Dios para tu vida cumplidos, el éxito, todo prosperará. Los otros, los que pinchan el globo todo el tiempo, los que van y vienen, son como el tamo que dice el versículo 4, que los arrebata el viento, como un polvillo llevado por el viento. No tienen propósito, no tienen planes, no tienen pasión y les molesta que vos los tengas. Por eso no nos tenemos que juntar con esa gente y tenemos que separar, selección y separación. No se levantarán en el juicio, dice el versículo 5, ni tendrán ministerio. Los justos recibirán bendición sobre su camino, dice el versículo 6. La senda de los malos perecerá, dice el versículo 6 también. Acordate que perecer, la traducción de perecer es rechazar la disciplina. Veíamos en clases anteriores cuando decía el pueblo perece por falta de conocimiento. Ese perecer es falta de disciplina. Al no tener propósito, no tienen disciplina y sus sueños perecen. Al no tener autodisciplina para el cumplimiento del propósito, sus sueños perecen. Otro principio muy importante después de la selección y de la separación es la distancia de propósito. Anotá esto, es clave, distancia de propósito. En ocasiones tenemos que hacerlo con aquellos que nos rodean, tenemos que tomar distancia. Pero distancia de propósito no significa distancia de amor, ¿sí? Ni de comunión. No se trata de separarte de tu familia o dejar a tus amigos. No es distancia afectiva, sino distancia de propósito. Espero haber sido bien claro en diferenciar estas dos cosas. No es distancia afectiva, es distancia de propósito. La razón es que quienes te rodean creen saber quién sos, lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Y esto puede limitarnos, ¿sí? Puede ser determinante. Cuando alguien que está a tu alrededor te acciona en un escalón más bajo del que Dios preparó para vos, eso te limita porque constantemente te están dando palabras que tienen que ver con ese escalón en el que te están poniendo y no en el que Dios te quiere, que es más arriba. Muchos padres incluso son expertos en que sus hijos cumplan los sueños que ellos no alcanzaron. Y esto siempre es un impedimento. Cuando yo me proyecto en mis hijos, cuando yo no alcancé determinadas cosas y pretendo que ellas la cumplan, ellos tienen que tener sus sueños, su propósito, su diseño. Necesito tomar por eso distancia de propósito y no confundirme. No se soluciona con irme a vivir a otro lado. No se soluciona cuando tus hijos crecen y se van a vivir solos. Puedo vivir en la China y sin embargo voy a seguir siendo influenciado por aquellos que están cerca afectivamente si yo no separo propósito. Si yo no separo propósito. En ocasiones nuestra formación funciona incluso como un límite, porque se nos complica superar la formación que tuvimos. Muchas veces para alcanzar nuestro propósito tenemos que crecer. Yo diría, siempre tenemos que crecer para alcanzar nuestro propósito, porque nuestra vida debería ser un constante crecimiento. Nunca estancados, siempre creciendo. Nunca estancados, siempre fluyendo. Nuestra vida tendría que ser un constante crecimiento. Yo debería tener cada año un plan de crecimiento para mi vida. Y muchas veces nuestros amigos, principalmente porque aquellos que no tienen la menor idea de para qué viven, también son una influencia negativa, como decíamos antes. El apóstol Pablo, y les pongo un ejemplo, sobre el final de su vida, reconoció que aquellos que lo acompañaban lo habían abandonado porque no eran compañeros de propósito. Dice ahí en 2 Timoteo 4, 9, versículos 9 y 10, procura venir pronto a verme, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque Dimas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Es importante, por eso digo, y principalmente por esto, elegir bien las compañías
para que al final de los años no terminemos como el apóstol Pablo, con cierta desesperación. Procura venir a verme pronto, le decía a Timoteo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Buenas compañías. Buenas compañías. Esto es lo que tenemos que ser intencionales al momento de rodearnos de las personas correctas para ir en la dirección a nuestro propósito. Por eso debemos rodearnos de personas positivas para nuestro propósito y nuestra vida. Por eso la iglesia es fundamental. No podemos seguir a Jesucristo sin ella, sin la iglesia. Jesús y la iglesia son inseparables. No puedo tener comunión con Jesús sin la iglesia. Debemos rodearnos de las personas que nos acerquen más a Dios. Personas como, por ejemplo, como Ruth y Noemí, que digan, donde quieras que fueres, yo iré. ¿Sí? El recurso más maravilloso que Dios te dio para cumplir tu propósito es la iglesia, tus hermanos en Cristo. Ahí vamos a encontrar la gente correcta para ir en dirección hacia nuestro propósito. Por eso debo rodearme la mayor parte del tiempo de la gente más sabia, más madura, que te impulse hacia arriba, que te promueva hacia lo que Dios quiere para tu vida. Elegir las personas correctas. Esa fue la segunda P. Y voy hacia la última, que es planificación. ¿Y qué es? ¿Dónde está la importancia? Y arranco con un versículo que está en Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, que dice, Jehová me respondió, dice el profeta, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dios nos dice que Él pone los planes y nos da la responsabilidad de escribirlos sobre papel. De manera tal que puedas volver regularmente a ellos y empezar a cumplirlos. Tengo que hacer una planificación con propósito. Del hombre, dice Proverbios 16:1, son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nuestra tarea es hacer los planes y de Dios darnos las respuestas a nuestras necesidades para concretar los planes. Nadie en este mundo planifica fallar. Ahora, fallamos por no planificar. No tener un plan es como no tener GPS y no tener idea hacia dónde vamos, porque pasamos a movernos por espasmos, sin dirección clara. De alguna manera, un día tenemos entusiasmo, nos movemos, otro día no tenemos entusiasmo, no nos movemos, es pasajero, se evapora con facilidad y vivimos reaccionando ante las circunstancias. Pero no tenemos dirección. ¿Por qué? Porque no hicimos el plan para cumplir nuestro propósito. Pero la palabra nos dice, endereza mis planes cuando yo he determinado mis caminos. Endereza mis planes, mis pasos, perdón, cuando yo he determinado mis caminos. Por eso debo preguntarme, y te invito a que te preguntes ahí donde estás, ¿qué hice los últimos 5 años que cuente para mi vida, para la finalidad que todos tenemos de extender el reino de Dios? ¿Qué hice? ¿Hice algo relacionado con eso, en dirección a eso? ¿Estuve cumpliendo, hacete esta pregunta, estuve cumpliendo los sueños de otros, enriqueciendo a otros, trabajando para otros, o estuve trabajando en función de la planificación, del diseño de mi futuro, del cumplimiento de mi propósito? Por eso es importante que cuando pensamos en planificación, la pensemos para tu propósito. Por eso debo preguntarme, ¿estoy estudiando, estoy trabajando para mi propósito? Estudiamos para tener un buen trabajo generalmente, muchos trabajan para conseguir un buen sustento, un buen pasar, pero hay muy pocos que estudian y trabajan en función del propósito de su vida. Por eso es tan frecuente encontrar crisis de los 40, de los 50, de los 60, de los 30 ahora también. Llegamos y nos damos cuenta a ese momento que seguimos insatisfechos porque aún no hemos descubierto nuestro propósito y mucho menos lo hemos cumplido. No solo tenemos un empleo, tenemos una asignación en la vida, una misión que cumplir cada uno de nosotros. Fuimos creados para un destino específico en la vida y Dios nos mandó a escribirlo.
porque te dio el potencial, te dio todas las habilidades, te dio los dones para cumplirlo, tenés ese potencial germinal que tenés que plantar, pero lo tenés que escribir primero para saber cuáles son los pasos que tenés que dar en esa dirección. Muchos no tienen éxito porque en realidad no saben ni en qué lo van a tener. Es imposible ser exitoso sin saber hacia dónde vamos. Lo que hay en nosotros es muy valioso para que esté escondido mientras trabajamos por cumplir el sueño de otra persona. Sos una bendición para la empresa donde trabajás, sabelo, no es lo mismo que estés ahí o que no estés. Dios te puso con un propósito como parte del cumplimiento de tu propósito. Y si yo entro a mi trabajo con esa seguridad de que estoy cumpliendo mi propósito en ese lugar o me estoy capacitando para cumplirlo, mi perspectiva de lo que hago todos los días definitivamente cambia. Por eso trabajo para ayudarme, el trabajo es para ayudarme a cumplir los sueños. Todo trabajo es un salón de clase temporario mientras vas en camino al cumplimiento de tu propósito. Tu trabajo debe ser útil para el cumplimiento de tu propósito. De lo contrario, corres peligro de morir en la frustración y de llegar y de pasen los años y te des cuenta que en definitiva la insatisfacción sigue estando ahí. La otra cosa importante de un plan es que esté acorde a la voluntad de Dios. Muchos viven de lunes a viernes, decíamos, sin un plan. Nos han hecho creer que si tenemos agenda, somos organizados. La agenda tiene sentido cuando tenemos un plan, cuando tenemos un propósito. De lo contrario, es una cadena de papel, un grillete encuadernado, un cepo electrónico, si es que no usas papel. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Recordá esto, Jehová pesa los espíritus. Cuando hacemos planes debemos asegurarnos de que están alineados con la voluntad de Dios y no son productos de un espíritu no sujeto al señorío de Cristo. Si mi planificación siempre debe coincidir con el plan de Dios para mí, de lo contrario voy a dispersarme, perder años. Por el contrario, si planifico dentro de la voluntad de Dios, puedo estar tranquilo de que mi vida no irá de aquí para allá, sino que tendrá una dirección segura. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Repito, registren este versículo, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si Dios es el que confirma que estamos alineados en Él, entonces nuestros pensamientos, propósitos serán afirmados y el éxito será una realidad. Un condimento clave de la planificación es la autodisciplina. Sí, hay una frase muy conocida de Brian Tracy que dice, autodisciplina es la habilidad de hacer de ti mismo lo que debes hacer, cuando lo debes hacer, ya sea que lo sientas o no. Reitero, ahí lo tienen en la pantalla. Autodisciplina es la habilidad de hacer de ti mismo lo que debes hacer, cuando lo debes hacer, ya sea que lo sientas o no. No es una cuestión de sentimientos, los sentimientos nunca deben estar al frente dirigiendo, siempre son por debajo de nuestro espíritu, por debajo de nuestras decisiones. En función de lo visto hasta aquí, aquí podemos concluir que no hay manera de funcionar correctamente en dirección al sueño, al plan de Dios, si no tenemos un plan escrito. Si no tienes claro el propósito para tu vida. Por eso es importante los ejercicios que te vamos a proponer de hacer un retiro base, un retiro regular, retiros regulares también. Es un tiempo especial que como iglesia, como congregación estamos viviendo para no tener propósito, para no tener claro hacia dónde Dios quiere que vaya nuestra vida. La manera de aprovechar al 100% todo lo que Dios está haciendo en medio nuestro es tener claro nuestro propósito y formar parte del cumplimiento de la finalidad que compartimos todos, de extender el reino de Dios. Hasta acá la enseñanza de hoy. Gracias por la atención. Nos vamos rápido a los laboratorios porque ya estamos en hora. Que Dios te bendiga y te ayude a conocerte personalmente,
a elegir las personas correctas y hacer un plan bien detallado en la dirección del cumplimiento de tu propósito. Que Dios te bendiga.